Paso ahora a presentar a nuestro siguiente ponente, al profesor Luis Arenas, de la Universidad de Valencia. Es decir, que me complace mucho que estés aquí. Es todo un honor para nosotros contar contigo y con tu aportación. Además, bueno, ahora lo diré, pero acaba apenas de publicar un libro que yo os aconsejaría leer. Bueno, Luis Arenas es profesor de la Universidad de Valencia y fue presidente de la Sociedad Académica de Filosofía de España. Es autor y traductor de más de medio centenar de trabajos centrados en torno a problemas de filosofía moderna y contemporánea. Comprenderéis por qué digo que tenemos mucha suerte de contar con él esta tarde. Es autor de diversos libros, tales como Identidad y subjetividad, materiales para una historia de la filosofía moderna, Fantasmas de la vida moderna, ampliaciones y quiebras del sujeto en la ciudad contemporánea, de 2011, Descartes, de 2015, y ese último título al cual antes me refería, apenas de este año pasado, llamado Capitalismo cansado, tensiones ecopolíticas del desorden global. Asimismo, es coeditor de diversas monografías colectivas como Marx Contemporáneo, publicado en 2001, El efecto de Les, en 2016, o Planos de intersección materiales para un diálogo entre filosofía y arquitectura, en el que, si no me equivoco, está implicada también nuestra querida Teresa Oñate y Uriel Fogué, publicado en 2011. Ha sido además cofundador y director de la revista de filosofía Anábasis y de la colección de filosofía Mínimo Tránsito, de la editorial Antonio Machado Libros. Bueno, pues sin más, Luis, te paso la palabra y dejo que nos deleites con la conferencia Pensar lo que falta, el horizonte de un demos cosmopolita. Muchas gracias. 5 minutos antes de terminar, discretamente, para que me vieses. Sí, por supuesto, por supuesto. Como Rebeca ha sido impecable en ese sentido, es decir que vamos en hora. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que estoy muy contento, muy orgulloso y muy agradecido de estar una vez más aquí. Así que lo primero es agradeceros a los que habéis hecho esto posible: Mercedes, Irene, Nacho, Javier y la incombustible Teresa. Sinceramente, yo me siento, como diría aquel, in partibus fidelium, porque aquí en una comunidad hermenéutica tan estrecha y tan homogénea temo que pueda ser una pequeña nota discordante, pero bueno, agradeceré, digamos, la benevolente acogida que siempre tienen los hermeneutas para eso de fusionar horizontes, y entonces que me hayan dado la ocasión de participar. Yo lo que he intentado es simplemente tomarme lo más en serio que he podido el título de la mesa, imaginar el futuro que nos hace falta y tratar de responder a esa sugerencia. Pero, bueno, por estas cuestiones de la armonía preestablecida de la que tanto sabía Leibniz, quizá algo tenga que ver con lo que nos acaba de contar nuestra anterior ponente. Así que, tratándose además de un congreso que se celebraba en Cuenca, me parecía que no era, y que jugaba, digamos, con la oposición entre modernidad y posmodernidad, no estaba totalmente fuera de tono, una ciudad que te recibe en una estación que se llama Fernando Zóbel, empezar a entrar por esa cuestión, por el lado de la modernidad artística y justamente por el habitar. Y en ese sentido, lo primero que quería es evocar una famosa frase que se atribuye a Mies van der Rohe, arquitecto de origen alemán, el último de los directores de la Bauhaus, antes de que la cerraran los nazis, que intentó, digamos, resumir su propuesta arquitectónica, pero algo más que su propuesta arquitectónica, porque en el fondo lo que estaba, digamos, resumiendo en esa idea es toda una manera de entender la modernidad de esta tradición del estilo internacional o de la modernidad arquitectónica, con esa fórmula, less is more, que se ha hecho muy, muy famosa, ¿no? En esa fórmula, Mies van der Rohe lo que quería es, de algún modo, resumir un legado de lo que debería ser, a su juicio, cierta modernidad artística. Y, sin embargo, yo creo que bajo su aparente minimalismo, este mensaje encierra algún equívoco que convendría, o alguna ambigüedad
que convendría de algún modo deshacer, ¿no? Porque efectivamente se ha hecho de este lema el eslogan bajo el que se ha acogido eso que llamamos el minimalismo en arte, pero en el fondo me gustaría subrayar como una declaración como esta, menos es más, en el fondo dejaba ver un compromiso inequívoco con lo que podríamos decir que es el ideal central de esa modernidad ilustrada que tiene que ver con la idea del progreso que esta mañana ya se ha evocado. Fijaos, menos era, sin embargo, y a pesar de todo, más. Retened, por favor, este más como el primer momento de mi argumentación. Por esas mismas fechas, aproximadamente, otro gran, digamos, representante de lo que es la modernidad estética, otro referente, en este caso del expresionismo abstracto, Reinhardt acogía ese lema de Mies van der Rohe, en general para el arte, pero añadía algo que me gustaría subrayar. En un texto de 1953, que se llama 12 reglas para una nueva academia, decía: el arte comienza cuando nos deshacemos de la naturaleza. Estos dos ejemplares, digamos, de modernidad estética me sirven para subrayar hasta qué punto nos encontramos con dos ideas que quizá van a ser claves para entender parte de lo que nos pasa: el más de Mies van der Rohe y el deshacerse de la naturaleza de Reinhardt, donde yo creo que podemos ver condensada la lógica capitalista que define la modernidad en la que hemos estado instalados, mejor que muchos tratados de economía o de historia política. Y yo creo que es ahí, en ese más y en ese deshacernos de la naturaleza, donde se hunden buena parte de las raíces de los problemas que hoy tenemos. Una sociedad que se ha construido de espaldas a la naturaleza, de espaldas a los vínculos que mantenemos sí o sí con la naturaleza, y que hasta en su versión más minimalista siempre exige más. Un par de décadas más tarde, en el año 72, la respuesta que dio la siguiente generación de artistas, digamos, de vanguardia, a esa propuesta del Evangelio moderno no pudo ser más significativa. Quiero evocar en este caso el nombre de otro arquitecto, Robert Venturi, que en un famoso libro que se titula Aprendiendo de Las Vegas, que firma él y sus compañeros de estudio, propusieron sustituir ese eslogan de Mies van der Rohe, menos es más, por este otro que les parecía más adecuado a los nuevos tiempos que se abrían, esos tiempos que llamaremos de la posmodernidad. Less is bore, menos es aburrido. Yo creo que de nuevo es muy difícil condensar en un mensaje más breve y más exacto todo lo que culturalmente supuso el tránsito de eso que hemos llamado la modernidad a la posmodernidad, en lo cultural, en lo económico, en lo artístico, en lo filosófico. Ahí, digamos, está evocada la noción, la crítica a la noción progresiva de historia, está evocada la aceptación de la lógica del espectáculo, como se ve en su arquitectura, como, digamos, el motor de la vida cultural, el reconocimiento desculpabilizado del final de la utopía, de que estamos en un tiempo que ya no admite las utopías, el regreso paródico de la obra de arte, en fin, tantas cosas que en algún sentido querían separarse de ese aburrimiento moderno que Venturi, como digamos ideólogo en muchos sentidos de esa nueva época que sería la posmodernidad, trataba de alejarse de él a toda costa. Bueno, está claro, yo creo que no es necesario subrayarlo, que el presente que nos ha tocado vivir a nosotros ni es el de esa seria y grave, pero a pesar de todo confiada, modernidad del capitalismo industrial, ni ya es tampoco, desde luego, ni puede ser el de la jovial e irónica, pero a pesar de todo descreída, posmodernidad, que definió de algún modo eso que Jameson llamó la lógica cultural del capitalismo tardío. Nuestro presente se sitúa definitivamente en un tiempo diferente. Nuestro presente es el del canto del cisne de la civilización industrial. Estamos, sin duda, y eso lo percibimos todos, ante el amanecer de una nueva época cuya forma todavía no conocemos, quizá por eso el título de esta ponencia. Y este nuevo tiempo, que no es ni moderno ni posmoderno, sino todo lo contrario, yo creo que si va a estar atravesado por algo, va a ser por tres hechos determinantes que van a, digamos, orientar de un modo absolutamente irreversible la forma que tenga ese porvenir que supuestamente en esta mesa tenemos como tarea imaginarnos, ¿no? Esos tres hechos definitorios
a mi juicio, que van a definir el futuro que tenemos por delante son, por un lado, la crisis ecológica y todo lo que esto implica, desde el cambio climático hasta la pérdida de la biodiversidad, con todas las consecuencias que eso supondrá. Por otro, lo que podríamos llamar el peak of everything, porque ya no solamente el pico del petróleo, es el pico del carbón, del gas natural y también de otros muchos minerales como el cobre, el platino, el litio, materiales, arenas, fosfatos, tierras raras, en fin, todo empieza a ser realmente escaso. Y, en tercer lugar, una desigualdad social, económica y política sin precedentes en la historia de la humanidad, sin precedentes. Tres circunstancias, además, que, lejos de ser independientes entre sí, se entrelazan en un complejísimo nudo que yo creo que es lo que está estrangulando realmente nuestro presente y lo que amenaza con cancelar pues, casi cualquier posibilidad que pudiéramos tener de un digno porvenir. Y justamente para ver la urdimbre entre estos tres factores que, a mi juicio, van a determinar ese futuro al que nos enfrentaremos, si nos estamos enfrentando ya, me vais a permitir aportar tres datos, entre los múltiples datos que podrían traerse a colación. Uno de ellos tiene que ver con este hecho. Entre 1990 y 2015, eso que podríamos llamar con Stephen el periodo de la globalización álgida, allí donde se ha consumado la época de la gran aceleración, por utilizar el término de Stephen, el 1% más rico de la población mundial ha consumido o ha sido responsable del 15% de las emisiones de carbono del planeta. Esto significa básicamente que ese 1% ha contaminado 2 veces más de lo que lo hizo toda la mitad más pobre de la humanidad, que ha sido responsable pues, entre el 7 y el 15% de las emisiones según los informes que leamos. Si cada ser humano, digamos, produce al año una media de 6,5 toneladas de gases de efecto invernadero, ese 1% más rico de la humanidad produce 110 toneladas. Pero si nos referimos no al 1%, sino al 0,01%, es decir, a los más ricos de entre los más ricos, la huella ecológica, mientras que la media del planeta es de 6,5 toneladas, la huella ecológica de este subgrupo de entre los más ricos alcanza 2.530 toneladas por persona, es decir, casi 400 veces más que lo que, digamos, de media consume, no los más parsimoniosos, sino de media consume un habitante del planeta. Para que os hagáis una idea, y este dato yo creo que lo resume todo, en los 11 minutos que duró el vuelo espacial de Jeff Bezos o de Richard Branson, estos vuelos que hace unos meses se hicieron noticia, en esos 11 minutos se consumieron por persona y pasajero 75 toneladas. 75 toneladas es más de lo que cualquiera de los 1.000 millones de personas más pobres del planeta va a emitir en toda su vida. Este es el primer dato que me gustaría que consideráramos. El segundo dato tiene que ver con un reciente informe que ha publicado Intermon Oxfam en enero de este mismo año, que se titula Las desigualdades matan. En ese informe, Oxfam nos recuerda que durante la pandemia los 10 individuos más ricos del mundo, es decir, esos cuyos nombres y apellidos muchos de nosotros podríamos casi citar de memoria, han duplicado su fortuna. Una fortuna que en manos de estas 10 personas ha pasado de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares. Bueno, en ese mismo periodo de pandemia, como todos sabemos, el 99% de la humanidad ha empeorado su condición y hemos visto cómo se incorporaban a eso que llamamos la pobreza global 160 millones de personas. Supuestamente, según nos dice la Agencia Internacional de la Energía y el Bank of America, de aquí a 2050 necesitaríamos 150 billones de dólares para detener la crisis climática. Pues bien, el 1,1% más rico del planeta podría pagar eso ya hoy y le seguirían quedando en torno a 41 billones de dólares, es decir, 7 veces y media más que lo que seguiría teniendo el 55 más pobre de la humanidad. Y finalmente, voy a citar otro informe también muy ilustrativo, es el Global Wealth Report, el informe sobre la riqueza global, de este caso de 2021, elaborado por Credit Suisse, donde se nos dice cómo en 2020, a pesar de que fue el año de la pandemia, la riqueza global del mundo creció un 7,4%. Esto significa que la riqueza media por adulto creció durante ese año un 6%. Lo que supuso en todos los sentidos un nuevo récord mundial. Si el mundo tuviera un coeficiente de Gini 0, es decir, si la riqueza del mundo se repartiera exactamente igual entre todos los adultos que habitamos el planeta, a cada adulto le corresponderían $79.000, digamos, de
cuota de riqueza. Sin embargo, esta sería la media. Sin embargo, la mediana de la riqueza por adulto, es decir, el valor que se encuentra aproximadamente en la mitad de la riqueza mundial, es de apenas $7.500, una décima parte de esa cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que en la práctica, como estáis viendo en el esquema, aproximadamente un 1% de la población mundial controla casi el 50% de la riqueza, un 45,8% para ser exactos, frente al 55% más pobre del planeta, que no es capaz de gestionar más allá de un 1,3% de la riqueza del planeta. Las imágenes son tan digamos, elocuentes, que yo creo que ahorran mucha discusión. En particularmente este gráfico. He tenido que cortar este gráfico porque este gráfico en realidad es un recordatorio, digamos, de la riqueza mundial repartida por percentiles de la población humana, pero este gráfico, cuando llegamos al último percentil, tiene esta forma. El 1% de la población mundial atesora esa riqueza que veis en la línea roja. Bueno, yo creo que estos datos bastan para comprender algo que muchas veces nos acostumbra a pasar desapercibido, y es que el verdadero virus que amenaza con acabar con la civilización no es el COVID en sus muchas formas, sino son justamente los ricos. Es curioso cómo en el último foro de Davos, esta mujer, que es responsable, es la decana de una escuela de gobernanza global en la Universidad de Oxford, Gail Woods, declaraba, entre sorprendida y preocupada, en el último foro de Davos, ya digo, está sacada la noticia de hace apenas unos meses, declaraba lo siguiente: la buena noticia es que las élites de todo el mundo confían cada vez más entre sí. La mala noticia es que en todos los países en los que se hicieron encuestas, la mayoría de la gente confiaba menos en sus élites. Claro, yo creo que el desafío que enfrenta la humanidad en las próximas décadas es de tal calado, que la batalla que hoy la humanidad, en estos 2 años que hemos vivido de pandemia, ha estado dirigiendo contra el virus, nos hemos comportado por primera vez como una especie de pueblo total. Curiosamente, la palabra pandemia tiene esa etimología. Pan-demos es el pueblo total. Nos hemos enfrentado justamente a esa pandemia como un pueblo total. Pues bien, esa batalla que hemos dado como un demos común y global contra la pandemia, algún día habrá que empezar a darla contra esa pequeña parte de la humanidad que ha decidido exiliarse del resto de la especie y que se refugia en las islas de Nueva Zelanda o en oscuras e invisibles ciudades subterráneas como el Kondo Project de Kansas, etcétera, etcétera. O que piensan, en el mejor de los casos, de poder huir de este planeta para librarse de lo que dejan atrás, ¿no? Bueno, en algún sentido, ante la constatación de que tenemos desafíos que no son abordables en términos de Estado-nación, ni siquiera de unidades supranacionales como la Unión Europea, yo creo que quizá ha llegado la hora de que empecemos a tomarnos en serio la posibilidad de dar cuerpo a una suerte de demos cosmopolita que pueda también enfrentarse de manera global a el tipo de élites organizadas que están empezando a veces a organizar la huida del erial que dejan a sus espaldas. Así que propongo que el grito de guerra que debería, digamos, guiar ese futuro que tenemos que imaginar y al que nos invita esta mesa, y que yo creo que habría que hacer presente lo antes posible, tendría que ser, y por eso los citaba al principio, me citaba a Venturi y a Mies van der Rohe, tenía que ser una variante de esos eslóganes bajo los que Mies van der Rohe pensó la modernidad y Robert Venturi pensó la posmodernidad. La variante que se me ocurre proponer, si es que queremos tener algún porvenir como especie, sería algo así como less is enough, menos es suficiente. Por supuesto, ese menos suficiente tiene muchas declinaciones posibles y será justamente la política la que se encargue y la disputa la que se encargue de darle forma, pero desde luego una de las más hermosas formas que yo creo que puede tener ese menos es suficiente está inspirada, en mi caso al menos, en un precioso oxímoron que un investigador español, Emilio Santiago Muiño, ha puesto en circulación en algún texto, que es un horizonte de lujosa pobreza. Este less is enough tendrá que ser necesariamente un horizonte de lujosa pobreza. ¿Qué significará ese menos es suficiente en la práctica? Bueno, pues significará abrazar alguna variante de un programa que tendrá que ser decrecentista en lo material, pero que, atención, habrá de ser crecentista en todo lo demás que nos viene arrebatando la obsesión que la economía impone sobre, en particular, el PIB, ¿no? Y sobre todo tendrá que ser crecentista en relación con un factor que yo creo que hace de nuestras sociedades
una de las más pobres objetivamente de las que se puede encontrar en el registro histórico, que es el factor del tiempo. José Luis Pardo, un filósofo español, quizás sea conocido de muchos de vosotros, escribió una vez en un libro muy bonito, La regla del juego, una frase que a mí se me quedó grabada. Decía: los hombres libres son quienes siempre tienen un rato. Los hombres libres son los que siempre tienen un rato. Si esto es cierto, y yo creo que es cierto, una sociedad opulenta en apariencia como la nuestra se ve enfrentada a la paradoja de ser una de las sociedades más oprimidas y autoexplotadas de las que tenemos registro histórico, si entendemos por opresión falta de libertad. Porque justamente es eso lo que nadie parece tener a nuestro alrededor. Estamos rodeados de personas que nunca tienen un rato, que nunca disponen de un rato, ni para sí, ni para todo lo que esas personas consideran importantes. Personas que carecen de tiempo para cocinar su propio alimento, para cuidar de los suyos, para cambiar los pañales a sus criaturas, para dormir, para hacer el amor con el tiempo y la parsimonia que este tipo de actividades requieren, ¿no? En un formidable quid pro quo, que yo creo que delata muy bien el grado de irracionalidad de la sociedad en la que estamos instalados, sin apenas a veces darnos cuenta, hay una muy, digamos, encomiable asociación voluntaria en los Estados Unidos que se llama Mom to Mom, que es una asociación de voluntarias, mamás voluntarias, que prestan los servicios como madres sustitutorias a aquellas madres que no tienen tiempo para ocuparse de sus hijos. Muchas de ellas son madres solteras que por cuestiones de trabajo y por conciliación laboral son incapaces de ocuparse de sus criaturas. Pues bien, esta asociación te brinda el apoyo ofreciéndote una madre bajo el eslogan, que no puede ser más irónico y más triste y más aterrador, que ¿quién mejor que una madre para cuidar de tu hijo?, ¿no? Es curioso porque se citaba aquí antes el habitar. En la misma época que Heidegger escribía ese texto de Construir, habitar, pensar, de hecho en el mismo coloquio de Darmstadt, Ortega y Gasset aportaba su famosa meditación sobre la técnica. Y en ese libro interesantísimo, desde mi punto de vista mucho más interesante que la contribución que hizo Heidegger al coloquio, dicho sea para ganarme vuestra enemistad, Ortega dice una cosa muy interesante, y es que la técnica fundamentalmente es el esfuerzo que el ser humano realiza para ahorrarse esfuerzo y por tanto para ahorrarse tiempo. Y se preguntaba en ese libro, bueno, ¿y todo ese tiempo que la técnica nos ahorra, a dónde va? ¿Quién se queda con todo ese tiempo que el desarrollo tecnológico ha liberado? ¿Quién se apropia que el tiempo de la técnica nos supuestamente vendría a haber liberado? Es sorprendente, porque he sacado esta imagen de una pancarta de, como veis, hace mucho tiempo, que nos separan 150 años del momento en que se logró que la jornada laboral se redujera de 12 a 8 horas. 150 años. Los logros sindicales no han conseguido que en 150 años hayamos sido capaces, a pesar del increíble desarrollo tecnológico que han conocido nuestras sociedades, no hemos sido capaces de reducir la jornada laboral ni una hora. Y los partidos que se muestran más vanguardistas en este sentido, por ejemplo en nuestro país, proponen reducir la jornada laboral, como sabéis, de 40 a 32 horas. Y a algunos les parece escandaloso. 32 horas son muchísimo más que las 4 horas que de media, según nos dicen los antropólogos, dedican a satisfacer las necesidades más urgentes las sociedades primitivas. Estoy evocando un dato que aporta el antropólogo Marshall Salins en un famoso libro ya muy antiguo, de 1974, que se titula Economía de Edad de Piedra, ¿no? Economía de la Edad de Piedra. Y en ese libro, Marshall Salins nos ponía ante los ojos algo muy evidente que muchas veces acostumbramos a olvidar, y es que la escasez no es una propiedad intrínseca de los medios. La escasez es una relación entre medios y fines, y que, por tanto, no desear es no carecer. Esto normalmente se nos olvida. Se nos olvida tanto que bastaría invertir este adagio de que no desear es no carecer para descubrir un espejo en el que podríamos mirarnos como sociedad. Una sociedad como la nuestra ha puesto su umbral de satisfacción en un número tan infinito de necesidades que sin saberlo se ha condenado a vivir en una escasez perpetua, no importa cuánta riqueza seamos capaces de atesorar y de acumular. Por tanto, yo no sé cómo será esa sociedad futura, me temo lo peor, pero lo que sí sé es que si se parece en algo a lo que Adorno llamó una sociedad emancipada, en esa sociedad futura emancipada tendrá que haber un espacio tan importante para el tiempo. El acceso al tiempo tendrá que ser un bien tan básico y tan de primera necesidad como pueda ser el acceso al techo, a la comida, a la sanidad
o a la educación. ¿Qué implica ese menos es suficiente? ¿Menos de qué? Bueno, pues con toda seguridad, menos de riqueza material, pero también, como decía esta mañana nuestro compañero, menos de ansiedad psíquica. Menos renta, menos coches, menos segundas viviendas, pero también menos estrés y más salud física y salud mental, menos turismo masivo, menos ropa basura, menos comida rápida, menos vuelos baratos, pero más tiempo para hacer eso que los cuerpos tienden naturalmente a hacer cuando se los deja libres, que es aquello que nos decía la película de Ang Lee, ¿no? Comer, beber y amar en todas las declinaciones que este amar tiene, que son muchas y muy variadas, ¿no? Esta mañana lo evocaba justamente también Francisco, ¿no? Cuando decía, ¿cómo era lo que decías? Es más fácil que un joven muera de propia mano, suicidado, que sea asesinado, que sea atropellado, que muera por accidente de coche. No, vivimos en una sociedad donde un joven de menos de 30 años tiene más posibilidades de morir por suicidio que por asesinato o por accidente. Vivimos en una sociedad donde es más fácil morirse por obesidad que por hambre. Y sin embargo, esa sociedad que empuja a muchos a quitarse la vida es una sociedad de la que parece que nos cuesta mucho alejarnos. Y cada vez que alguien sugiere algo en esa dirección, saltan todas las alarmas. Hay cierta tendencia en lo que podríamos llamar la izquierda que defiende el decrecimiento, en presentar este decrecimiento como si fuera el producto de una decisión política que estuviera atravesada de una especie de voluntad de sacrificio que asumiría estas renuncias que tenemos que hacer, o bien a mayor gloria del bien del planeta, o bien a mayor gloria de las futuras generaciones, ¿no? Bueno, yo creo que es un error presentar este punto de vista de esta manera, no el decrecimiento, sino presentarlo como un acto sacrificial, por varias razones, porque en el fondo eso supone presentarlo como una privación, ¿eh? Y yo creo que esto es un error de perspectiva, por muchas razones. En primer lugar, porque el sacrificio se pone, vamos a decirlo con las palabras de Spinoza, del lado de las pasiones tristes, ¿eh? Y no hay que cultivar las pasiones tristes. Y por tanto, no hay que rendirse a esta tentación sacrificial. Pero sobre todo porque esta manera de ver la cosa entiende la generosidad como si fuera una privación o como si fuera una carencia, y no como si fuera lo que es una virtud, por cierto, una virtud en la que el Descartes moderno, supuestamente padre de los grandes errores, sin embargo basaba su moral definitiva, la moral de la generosidad, una moral que hace de la generosidad su principal virtud. Pero yo creo que es un error, y sí que con esto ya estoy terminando, porque con ello se ignoran dos aspectos fundamentales de la cuestión. Uno es que el decrecimiento no va a ser una decisión política que tomemos. El decrecimiento es ya, de hecho, un dato incontestable, un hecho físico, un hecho termodinámico inevitable, y entonces la única decisión política será saber quién va a decrecer, cuánto va a decrecer, cómo va a decrecer y en qué condiciones, ¿no? Y en segundo lugar, porque en tal decisión de decrecer yo creo que no hay en absoluto motivo alguno para la nostalgia. Si ese decrecimiento viene acompañado de la liberación del tiempo de trabajo y por tanto liberación del tiempo para la vida, que se esperaría y sería deseable, ese decrecimiento va a hacer que ganemos casi todos, y desde luego va a hacer que ganemos ese 99% de la población mundial en la que yo quiero depositar mi fe en un demos cosmopolita. Eso sí, asumir el programa decrecentista nos va a obligar a reconciliarnos con la finitud, algo que parece que estamos muy mal preparados para hacer, ¿no? La finitud de una condición humana que esa especie de hibris de la modernidad habría olvidado, pero que yo creo que la miopía de la posmodernidad también habría negado como si fuera un mero efecto del discurso. Y por tanto, volverá a obligarnos a tomar conciencia del carácter situado, del carácter corpóreo y por tanto vulnerable de nuestra condición mortal. Volveremos a ser conscientes de lo que implica ser un cuerpo, volveremos a ser conscientes de lo que implica la ecodependencia y la interdependencia. El programa está ya listo, es bien conocido y consiste fundamentalmente en lo que todos sabemos: tasar a los ricos, imponer un tope salarial por arriba, implantar una renta básica universal que permita garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todos, reducir drásticamente el consumo de carne, limitar al máximo el transporte individual y, desde luego, los viajes en avión. Con este programa tal vez tengamos un futuro como especie. Desde luego, sin él somos muchos los que sobramos en este planeta.
Casi lo voy a dejar aquí. Sí, lo voy a dejar aquí. Sí, tenía un par de cosas más que decir, pero no quiero abusar de... 3 minutos. ¿Todavía me quedan 3 minutos? Entonces no me resisto a acabar. Yo creo que es suficiente. Sin duda. Para lo que tengo que contaros es más que suficiente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder implementar ese programa? De momento, y sin ir más lejos, yo creo que abandonar esos delirios tecnófilos que bien sea en la versión transhumanista o bien en la versión extraterrestre estamos viendo continuamente, y abrazar un mundo donde ya no sea necesario colonizar nuevos planetas o nuevos universos virtuales para continuar con esa lógica extractiva que nos ha llevado a arrasar la Tierra, que, como decía Hannah Arendt en un texto que está evocando también, yo creo que implícitamente nuestra anterior ponente, es el único lugar en el planeta, mejor dicho, es el único lugar en el universo donde podemos respirar sin esfuerzo y artificio. Si alguien necesita una prueba de que eso que se nos propone el metaverso, como salida de este lugar en el que nos hemos metido, no es sino el último intento de colonizar un nuevo lugar allí donde ya ha quedado colonizado todo lo que había que colonizar, os voy a dar este dato que yo no sabía y que descubrí preparando esta intervención. Ya se pueden pedir hipotecas en el metaverso, ya se puede pedir hipotecas hasta el punto de que Dan Reitzik, el CEO de la empresa que las comercializa, justificaba la propuesta así: todo el mundo gana. Los jóvenes que no pueden poseer propiedades en el mundo real ciertamente pueden tener propiedades en el metaverso. Contra esa lógica de empujar la frontera de la autovalización del capital un paso más, incluso a costa de crear universos reales, irreales en este caso, donde poder seguir con el expolio, yo creo que habrá que entender que ser lujosamente pobres, que es a lo que deberíamos aspirar, consiste justamente en eso, en poder permitirse el lujo de no necesitar lo que nos ofrece un mundo de vacía hiperconectividad, de viajes espaciales, de criptomonedas y de non-fungible tokens, las famosas NFTs. La distopía que encierra esa huida del cuerpo real, con su pesada gravedad a un universo digital y evanescente, es la manera en la que nuestra contemporaneidad tecnológica declina la enésima versión de la metafísica idealista que Occidente ha abrazado desde Platón, cuando postuló el mundo de las ideas como la verdadera sede de lo real. Ser lujosamente pobres supondrá reconciliarse con el rocoso materialismo al que la filosofía no debería haber renunciado nunca, con lo sucio y frágil del cuerpo, con sus humores en forma de besos y de sudores, con su frío en invierno, con su calor en verano, y abrazar con jovialidad eso que el ángel del cielo de Berlín sentía como la más inalcanzable nostalgia: saber lo que se siente habitando un cuerpo. Muchas gracias.